Y bueno, gracias Pau por acompañarnos en este festival holístico y con este tema que es de mucha importancia, por lo menos para mí, y sé que para muchas de las chicas también, que es el uso del cannabis en cosmética. Pues bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos, también pues por la paciencia para esperarnos este ratito. Y bueno, yo hoy les voy a compartir un tema que últimamente ha tenido pues mucho auge y es sobre como los usos de la cannabis en la cosmética, pues, que es un tema como en común que nos atañe pues, a todos los que estamos en este grupo que formamos parte de Paulonia. Si bien es cierto, es una charla pues como muy resumidita, pues trato como de destacar los principales aspectos a modo pues como de resumen y de una forma que sea pues como accesible pues también pues para todos. Entonces, pues comenzamos. Es importante mencionar que, bueno, los usos medicinales de la cannabis datan pues desde tiempos muy antiguos. El cannabis es una de las plantas más antiguamente cultivadas por el hombre. Hay registros que nos indican que incluso se domesticó hace cerca de 12.000 años antes de Cristo en la región central de China. Ellos primero pues empezaron a hacer uso de la planta como un alimento por el uso de las semillas, que es una gran fuente pues de nutrientes, de proteína, de algunos agentes antioxidantes, y luego fueron conociendo otros usos de la planta, como los usos, digamos, industriales, ¿no? Para la obtención de la fibra. También luego fueron conociendo pues diferentes usos medicinales y los usos tópicos, y asimismo pues diferentes usos rituales que ellos realizaban de la planta. Entonces, algunas como de estas referencias históricas que tenemos en la literatura nos indican, por ejemplo, ya centrándonos como a los usos del cannabis en la cosmética, unas dos de las referencias más antiguas vienen de China y también de los egipcios. Entonces, en China, bueno, tenemos la referencia del emperador Shennong, que él es considerado por algunos como el padre de la medicina china. Él hace pues, un compendio donde recomienda muchos usos terapéuticos de la cannabis, y exactamente como en cuanto a usos tópicos, por ejemplo, está muy interesante que registran un champú a base de semillas de cáñamo. Cáñamo es una de las variedades de cannabis para estimular el crecimiento del cabello y como evitar la caída. Y bueno, hoy en día sabemos que esto es gracias como al gran contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6 presentes en estas semillas. Contemporáneamente, entonces tenemos registros de los egipcios donde pues indican que ellos hacían un uso de supositorios que hacían una mezcla como con cera de abejas y cannabis para aliviar las hemorroides, y esto pues hoy en día lo podríamos explicar por el efecto antiinflamatorio que tienen los diferentes cannabinoides o principios pues activos en la planta. Asimismo, de las referencias históricas más antiguas la encontramos en la Biblia, específicamente en el libro del Éxodo. Hay algunos autores, aunque si bien es cierto, esta es una hipótesis pues, que todavía no se confirma, pero hay algunos autores que afirman que de la planta del cannabis era parte del canembosem, que era como este óleo, este ungüento sagrado que utilizaban pues, para ungir a las personas, a diferentes objetos, que entre sus elementos llevaba aceite de oliva, mirra y otros elementos, y hay quienes afirman que uno de estos ingredientes de este óleo sagrado era también la cannabis. Entonces, pues esto es como para centrarnos y como para irnos contextualizando un poco, pues darnos cuenta como de la importancia de esta planta, ¿no? Que desde tiempos tan antiguos ha tenido pues un impacto importante en la humanidad, y pues gracias a los avances científicos que tenemos actualmente, pues ya conocemos muchísimo más de la planta. Y entonces ya podemos hablar propiamente de los principios activos de la cannabis. Pues, ¿qué son los principios activos? Recordemos que son estos compuestos que son productos del metabolismo secundario de la planta, de las diferentes plantas, y pues que tienen un efecto farmacológico, un efecto terapéutico, pues que puede ser aprovechado por los humanos.
Entonces, a mí siempre me gusta hacer como esta referencia y que entendamos a la planta del cannabis como pues este ser, este ente tan especial que es entre además pues, de todos estos usos que tiene, de usos industriales, usos médicos, terapéuticos, usos cosméticos, ¿no? Pues todos estos usos, también los usos alimenticios, se lo debemos principalmente a su gran producción de principios activos. Entonces, me gusta siempre hacer como esta referencia, como entender a la planta como una gran fábrica productora de metabolitos secundarios, de estos principios activos que tienen un interés, una importancia terapéutica. Y es que se han registrado cerca de 1000 compuestos diferentes en planta. Estos 1000 compuestos se han agrupado en 18 grupos químicos diferentes, como son cannabinoides, terpenos y flavonoides, que son los principales, ¿no? Por ende, porque pues, son los más abundantes en la planta y por ende también pues, son de los que actualmente tenemos mayor conocimiento y pues hay como mayores estudios, pero tenemos otros compuestos menores, como algunos alcaloides que están presentes, por ejemplo, en la raíz de la planta, que tienen una actividad antiinflamatoria muy interesante. Tenemos algunos pues, aldehídos, esteres simples, tenemos pigmentos, tenemos fenoles, alcoholes, azúcares, entre otros. Pero pues aquí me voy a centrar entonces en los 3 grupos de cannabinoides principales, perdón, en los 3 grupos de principios activos principales, que son los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Los cannabinoides, bueno, de hecho este dato tengo que actualizarlo porque como ven, ahí dicen 115 compuestos diferentes. En realidad, hasta un artículo que se publicó a principios de este año, sabemos que ya son 125 compuestos cannabinoides identificados plenamente. Los cannabinoides pues son compuestos orgánicos que están conformados pues, por diferentes cadenas que tienen hasta 21 átomos de carbono, ¿sí? Y en este caso, estos compuestos cannabinoides son exclusivos de la planta cannabis sativa. Entonces, tenemos plenamente identificados hasta el momento 125 cannabinoides. Sin embargo, normalmente hablamos de 1 o 2 cannabinoides que son siempre los más abundantes y pues son como los que han demandado la mayor atención de la planta. Acá vamos a repasar como 4 o 5 que son los más abundantes en la planta y pues también tiene mayor efecto, pues como que conocemos más sus diferentes efectos o propiedades. Entonces tenemos el primero que es el THC o tetrahidrocannabinol. Este compuesto es por excelencia, es el más abundante en la planta, es el compuesto analgésico con mayor poder analgésico que encontramos en la planta, entonces viene muy útil para todo tipo de tratamiento de dolores. Incluso pues entonces a nivel tópico, cuando queremos hacer preparaciones que obviamente ya van más en lo cosmético, porque recordemos como que un cosmético no es para aliviar un dolor como tal, sino que ya estaríamos entrando como en el campo de la cosmecéutica, más bien en el campo de la terapéutica, pero bueno, no podemos dejar de hablar de estas propiedades, pues es un compuesto que va a ser un excelente aliado por su efecto analgésico y antiinflamatorio. Entonces es uno de estos aliados excelentísimos para tratamiento de todo tipo de dolores, dolores crónicos, dolores agudos, dolores localizados. Este compuesto siempre va a ser como pues, nuestro aliado. También se ha estudiado su efecto antitumoral, incluso se usa como acompañamiento en algunos tipos de como, pacientes que están bajo tratamiento por cáncer o con quimioterapia, por la reducción de los vómitos, las náuseas, la falta de apetito, como un regulador del sueño. El THC también como es un relajante, es un inductor del sueño, entonces para trastornos del sueño. El insomnio también tiene efecto inmunomodulador, como es relajante muscular, entonces nos viene bien también como en algunas enfermedades, por ejemplo como esclerosis múltiple, Parkinson, donde hay presencia de espasticidad, y se ha estado estudiando últimamente también para el tratamiento del trastorno del estrés postraumático. Es importante mencionar que, bueno, este compuesto
generalmente es el que se le acuña o se le atañe como es el responsable de la psicoactividad en la planta, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la psicoactividad sabemos que es como una alteración en la conciencia, en el estado de ánimo, en la percepción espaciotemporal, en las personas. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que también, si miráramos estrictamente como la definición de psicoactividad, pues psicoactividad es como cualquier compuesto que provoca una alteración a nivel del sistema nervioso central. Entonces, pues muchas sustancias que consumimos en nuestra vida cotidiana, ordinaria, son psicoactivas, ¿no? Por ejemplo, el café, el azúcar, ¿no? ¿Estarían ustedes de acuerdo o no? ¿Cómo te altera el café? Por ejemplo, las personas que no estamos acostumbradas a tomar café, a mí luego hasta taquicardia me da, ¿no? O cuando uno consume mucho azúcar, ¿no? Pues todo esto finalmente son sustancias psicoactivas que están alterando el sistema nervioso central. Entonces, en realidad, todos estos cannabinoides tienen pues esta propiedad de ser psicoactivos porque estimulan el sistema nervioso central. Hay una diferencia y es que son las sustancias que conocemos como psicotomiméticas. Y una sustancia psicotomimética es que sí ya puede entrar como a alterar la percepción, el estado de conciencia de la persona y en algunos casos podría producir pues ya como alteraciones mayores y como visiones o mal llamadas, pues como las alucinaciones, ¿no? Y esto es la diferencia. Es importante mencionar que pues este efecto siempre va a ser dependiente de las dosis, ¿no? Es decir, a dosis bajas podemos hacer uso del THC sin ningún inconveniente, pero a dosis más altas pues hay que tener cuidado, sobre todo en personas con mayor sensibilidad, porque si pudiéramos tener como algunos de estos efectos que para algunas personas pues pueden ser indeseados. Es importante mencionar que a nivel tópico no es fácil que experimentemos psicoactividad, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que la absorción de los principios activos a través de la piel pues es muy limitada, ¿no? Es decir, todo lo que aplicamos en la piel actúa localmente, no es que penetre en todas las capas de la piel como para llegar hasta circulación sanguínea y llegar al sistema nervioso central, donde se dan todas estas cuestiones como de activación de los receptores cerebrales, donde se pueden generar las reacciones de psicoactividad. Entonces, el THC para nuestros productos tópicos puede ser un gran aliado y lo podemos usar en niños, en personas adultas, etcétera, sin el temor de experimentar psicoactividad, a menos que hagamos una formulación como muy específica, por ejemplo, una solución transdérmica. Pero bueno, estas ya son formulaciones avanzadas que están diseñadas para permear y atravesar las diferentes capas de la piel. Pero si es un cosmético, un producto tópico convencional, pues no vamos a experimentar este inconveniente. Y bueno, por otra parte tenemos el CBD o cannabidiol, es el segundo principio activo más importante en la planta porque también es el segundo como más abundante y es como el que se ha ganado mucho el auge de la fama por como sus efectos terapéuticos, pero bueno, yo creo que esto es un poco también como de marketing y un poco de desinformación, porque como estamos viendo son 125 compuestos, no es solo CBD, no es solo THC, o sea, el CBD no es el único ni como el más importante, estamos viendo que hay una sinergia, una red, una unión de compuestos muy interesantes y muy importantes en la planta. El CBD destaca por su efecto antiinflamatorio, por su efecto antioxidante, inmunomodulador, perdón, y también se ha demostrado su efectividad en algunos tipos de cáncer. Esto pues como hablando a nivel tópico, entre otras aplicaciones, también tiene efecto anticonvulsivo, entonces generalmente es el que se utiliza para acompañar como algunos tratamientos de convulsiones o algunos tipos de epilepsia, también es un compuesto ansiolítico y en general para tratar como trastornos psiquiátricos y psicológicos es un gran aliado. Las primeras propiedades que mencioné de este compuesto, como el efecto antiinflamatorio, antioxidante e inmunomodulador, pues sí tienen mucha importancia en la cosmética, ¿no?
porque debemos considerar, o bueno, ya sabemos hablando como cosmecéutica, porque ciertamente nos estamos metiendo en un campo como terapéutico que va más allá de lo cosmético, estrictamente hablando, según pues, la regulación, en este caso de México, pero tiene como mucha relevancia estas aplicaciones porque debemos entender, bueno, hoy en día consideramos como la mayoría de las afecciones cutáneas, como son, por ejemplo, el acné, la psoriasis, el eczema, una dermatitis, entre otros, son considerados trastornos inflamatorios de la piel, ¿sí? Entonces, casi siempre todas estas enfermedades de la piel son considerados trastornos inflamatorios. Entonces, claro, un compuesto como el CBD, que tiene gran efecto antiinflamatorio y antioxidante, porque también la oxidación es un proceso bioquímico que está presente en todos estos trastornos, pues tiene bastante relevancia. Y por eso es como el auge que ha tenido últimamente el CBD, también digamos en la industria de la belleza. Ya son muchísimas marcas de cosmética, pues de casas cosméticas tradicionales de renombre que están incluyendo el CBD en sus formulaciones, en sus productos cosméticos, y es por esto principalmente, por su efecto antiinflamatorio, su efecto antioxidante y también su efecto inmunomodulador, porque muchas enfermedades de la piel pues también se derivan o son generadas por una afectación del sistema inmunológico, como es el caso, por ejemplo, de la dermatitis de contacto, la psoriasis, la rosácea. Sabemos que todos estos son padecimientos también de origen autoinmune, donde está pues involucrado el sistema inmunológico. Y pues por eso como la importancia, el impacto de este compuesto CBD, pues como recientemente en el uso de los cosméticos. Por otra parte, tenemos el CBG o cannabigerol. Este es el cannabinoide que se considera como la madre de todos los cannabinoides. ¿Por qué? Como la madre, pues es porque a partir de este cannabinoide se forman los demás cannabinoides, es decir, es como el precursor. Entonces, cuando en la planta, en la flor, se empiezan a formar los cannabinoides, lo primero está el CBG, cannabigerol, ácido cannabigerólico, y a partir de este ácido empiezan a formarse los diferentes cannabinoides en la planta. Tiene efecto analgésico, antiinflamatorio, antibacterial, y se ha demostrado también su utilidad en algunas afecciones de la piel. Y tenemos por último el CBC o cannabicromeno, que destaca por su efecto antiinflamatorio, antibacterial, antiviral y antifúngico. Entonces, pues yo justo por eso elegí como estos cannabinoides, que son parte de los cannabinoides más abundantes y por ende como más pues importantes a la hora de la formulación de nuestros cosméticos, por estas propiedades pues que estamos mencionando, que son de utilidad para diferentes condiciones que queremos tratar en la piel. Ahorita, antes de que se me olvide, por ejemplo, también el impacto, el auge que está teniendo el CBD en la industria cosmética. Mencionaba que por el efecto antiinflamatorio y antioxidante. Sí, hay que recordar, hoy en día se considera, por ejemplo, el envejecimiento prematuro, se considera que es una inflamación crónica relacionada con la edad, donde diferentes factores, como es tu estilo de vida, pueden ser factores intrínsecos, por ejemplo, como la genética, o factores pues, metabólicos ya de cada persona, o factores externos como tu estilo de vida, si tienes, no sé, tabaquismo, alcoholismo, si llevas una dieta equilibrada o llevas una dieta muy inflamatoria, si realizas actividad física o no. Todos estos factores desencadenan una inflamación crónica que a largo plazo se va manifestando con el envejecimiento prematuro de la piel, y pues esto se manifiesta entonces con la pérdida del tono de la piel, la pérdida de la elasticidad, aparición de manchitas, de arrugas, líneas de expresión. Y aquí, porque la importancia también del cannabidiol últimamente en los productos de belleza. Entonces, bueno, con este apartado, pues quiero como resumir esto de los cannabinoides, que ya saben, pues son como de los principales principios, ahora sí la redundancia, principios activos del cannabis,
Y pasamos rápidamente también entonces a los terpenos. Los terpenos son los compuestos aromáticos que, digamos, como en la alquimia son considerados como el espíritu de la planta, ¿no? Porque hacen parte como de esta esencia de la planta, entonces mucho como en las alquimias y eso lo consideran como los espíritus. Y bueno, químicamente hablando, son entonces compuestos aromáticos, son de los principales constituyentes de los aceites esenciales de la planta. Los aceites esenciales son muy complejos, ¿no? Se habla que un aceite esencial de una planta puede llegar a contener hasta 500 compuestos químicos diferentes. Pero dentro de todos esos compuestos que tiene un aceite esencial, destacan los terpenos. Entonces, los terpenos los podemos entender como compuestos aromáticos que, entre otros, dan el aroma y el sabor a la planta. Obviamente también tienen una importancia, una función biológica en la planta, como repeler contra insectos, prevenir, por ejemplo, la desecación, proteger contra algunos patógenos a las plantas, ¿no? Pero básicamente pues también, digamos, desde un punto de vista más utilitario, pues dan el aroma y el sabor a las plantas. Entonces, dentro del cannabis encontramos que hay muchísimas variedades, ¿no? Son más de 100 variedades de cannabis lo que encontramos actualmente, porque hay muchos híbridos, hay, es decir, muchas mezclas, muchas cruzas. Ustedes algunos habrán escuchado que la Kimbo Kush, o la Mango Kush, o que la Acapulco Golden, o que la Michoacana no sé qué, o la de Oaxaca, ¿sí? Todo esto hace referencia a diferentes híbridos o cruzas que, bueno, son artificiales porque son realizados por el hombre, y básicamente muchas veces las diferencias entre una cepa y otra, que las podemos entender como variedades dentro de la planta, muchas veces estas diferencias nos lo dan el contenido de cannabinoides y el contenido de terpenos. Por ejemplo, podemos tener dos plantas diferentes, yo que sé, una Mango Kush y una Acapulco, con los mismos contenidos de THC y los mismos contenidos de CBD, pero la diferencia entre estas dos plantas nos la va a dar el contenido de terpenos, ¿sí? Eso como para que entendamos, porque esa importancia como desde el punto de vista, pues, bioquímico. Y los terpenos, pues también, además de las funciones biológicas que cumplen en la planta, tienen importancia terapéutica muy importante, ¿no? Se ha visto, bueno, primero los terpenos no son exclusivos del cannabis, ¿no? O sea, son muy abundantes en todo el reino vegetal. Entonces, pues todas las plantas que son muy aromáticas, uno puede como inferir, intuir que esos aromas están dados por los terpenos, por ejemplo, la albahaca, la lavanda, la rosa, la canela, el romero, el clavo, el anís, todos esos que uno distingue los aromas, uno ya puede ir pensando, ay, acá estoy oliendo terpenos, o el aroma de esta planta está producido por sus terpenos. En la planta del cannabis se han encontrado o se han registrado hasta el momento 120 terpenos que, repito, no son exclusivos de la cannabis, sino que pues también son terpenos que están presentes como en todo el reino vegetal. Y dentro de estos voy a mencionar como de los y como destacar sus propiedades. Entonces tenemos el primero, el mirceno. El mirceno es muy abundante en plantas como el lúpulo. El lúpulo es una planta como hermana de la cannabis también. Lo encontramos en diferentes plantas también, por ejemplo, como el romero, y también en frutas como el mango. Destaca por su efecto antiinflamatorio, su efecto antioxidante y antinociceptivo. Eso tiene que ver como con la percepción del dolor. Entonces el mirceno siempre va a ser un compuesto como aliado para tratar cuestiones de dolor e inflamación. Tenemos el betacariopileno. El betacariopileno lo encontramos en plantas como la pimienta negra, el anís, el clavo, también incluso en la albahaca. Destaca por su efecto antiinflamatorio, también tiene efecto sobre la modulación del dolor y efecto anticancerígeno.
El humuleno destaca por su efecto antialérgico, antiinflamatorio, anticancerígeno. Por su parte, el alfapineno lo encontramos, como su nombre lo dice, en plantas como el pino, también en el romero, por ejemplo. Tiene gran efecto antiinflamatorio, como antioxidante, antitumoral, antialérgico, antibiótico. El linalol lo encontramos en algunas plantas con flores, muy abundante, por ejemplo, en la lavanda. Destaca, ya sabemos siempre cuál es la referencia cuando uno piensa en la lavanda, ese efecto sedante, tranquilizante, como ansiolítico, ¿no? Esta es una gran propiedad del linalol. También tiene un efecto anticonvulsivo muy importante, entonces para tratar como algunos tipos de convulsiones, epilepsias, incluso se hacen sinergias. Estoy hablando cuando, bueno, hacemos preparaciones, por ejemplo, para administraciones vía sublinguales, orales, de aceites o preparaciones ricas en CBD y enriquecidas con linalol para tratamiento, por ejemplo, de la epilepsia. Si fuera para tratamiento de dolor, inflamación, podríamos hacer, por ejemplo, preparaciones donde combinemos THC con mircenos o betacariopileno. Eso como para que ustedes vayan vislumbrando como diferentes sinergias que pues uno puede ir creando para utilizar como todo este potencial de estos principios activos de la planta. Y por último tenemos el geranio, que también es abundante en algunas plantas con flores, como su nombre lo dice, por ejemplo, el geranio, también presente en las rosas, tiene efecto cicatrizante, antiinflamatorio y analgésico. Al linalol no lo mencioné, también al que me quedé como con el efecto sedante y anticonvulsivo, tiene efecto antibacterial, antiinflamatorio, antioxidante, también antinociceptivo. Recuerden, esto es como tiene que ver con la percepción del dolor. No sé si ustedes sabrán, pero por ejemplo hay una historia, como una leyenda que nos cuenta de el primer como químico francés, Gattefossé, que descubrió esto como de los usos de los aceites esenciales de la aromaterapia. Hay una historia que cuentan que él se quemó su mano haciendo como una experimentación y tenía ahí como cerca aceite esencial de lavanda. Y entonces, ahí, después de que se quema su mano, se le ocurre meter su mano en este frasco con aceite esencial de lavanda y pues claro, le desinflamó muy rápido, cicatrizó, pudo pasar como este estado de dolor y todo, y a partir de ahí él comenzó pues este estudio y se dice que a partir de ahí pues surgió todo eso del estudio de la aromaterapia, que básicamente pues la aromaterapia se encarga de, ahora sí, el estudio profundo de esas esencias de las plantas. Bueno, entonces esto como para destacar de los principales terpenos que encontramos en la planta, y había mencionado que también dentro de los principales principios activos, además de cannabinoides y terpenos, tenemos los flavonoides. Entonces los flavonoides son compuestos muy abundantes en el reino vegetal, ¿sí? En general, frutas, verduras, también incluso en algunos árboles encontramos los flavonoides. Es muy común, según la dieta que nosotros llevemos, pues podemos llevar una dieta rica en flavonoides, ¿no? Si nuestra dieta es rica en frutas y verduras, nos estamos alimentando con flavonoides. Los flavonoides en general en el reino vegetal pues tienen como esta característica de que tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante muy importante, ¿sí? Y ya sabemos entonces que a nivel terapéutico, como que combatir la inflamación y la oxidación, pues son como procesos vitales, ¿sí? En el cannabis se han descrito, si mal no estoy, 32 flavonoides, que están presentes en el reino vegetal, pero sí hay 3 tipos de flavonoides que son exclusivos de la cannabis, y es decir, que no se han encontrado en otras plantas y solo se han registrado en la cannabis, como son las canflavinas, canflavina A, canflavina B y canflavina C. Entonces estas son flavonoides exclusivos de la planta del cannabis y destacan principalmente por su actividad antiinflamatoria. También es muy abundante en el cannabis otros flavonoides como la quercetina, que la encontramos, por ejemplo, en frutas como la guayaba,
la guanábana, ¿no? Que destacan por su efecto antiinflamatorio, antiviral, antioxidante, y otros flavonoides como la luteonina, la orientina, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibióticas, entre otros. Acá pues es importante, como a la hora de uno hacer sus extracciones para pues, hacer sus formulaciones, considerar que los principios activos pues, generalmente se forman en unas estructuras que conocemos como los tricomas, que son unas glándulas que están en las flores, ¿no? Donde lo tenemos en mayor presencia es en las flores, principalmente en las flores de las plantas hembra, porque en el cannabis hay plantas macho y hay plantas hembra, así como en los humanos, ¿no? Eso se llama como ser dioico, ¿no? Que tienes los sexos por separado, así como pues tal cual como los humanos. Entonces, la mayor abundancia de tricomas pues los encontramos en las flores y por ende lo encontramos en las plantas femeninas, en las flores de las plantas femeninas. Entonces, generalmente para este tipo de preparaciones, pues vamos a buscar, preferir trabajar con plantas hembras. Pero a diferencia de los cannabinoides y los terpenos que se producen en mayor porcentaje en las flores, los flavonoides los encontramos en mayor abundancia en las hojas del cannabis, ¿sí? Los cannabinoides y los flavonoides, no, perdón, los cannabinoides y los terpenos son más liposolubles. Entonces hacemos extracciones donde podamos extraer estos, o sea, con solventes adecuados, donde podemos extraer estos compuestos, y por su parte los flavonoides son más hidrosolubles. Entonces una forma como de aprovechar también estos flavonoides de la planta es, por ejemplo, a través del consumo del cannabis crudo. Y el consumo del cannabis crudo, pues es literalmente incluir el cannabis crudo, se refiere al cannabis fresco, es decir, recién cortado en nuestra dieta. Yo puedo consumir las flores, las hojas del cannabis, así fresco, tengo una plantita creciendo en mi casa, cosecho las flores, las hojas, y las consumo en el momento, combinándolas siempre de preferencia con otras frutas y verduras para que tenga como un aporte completo de minerales y vitaminas. Y de esta forma puedo aprovechar estos flavonoides que tiene la planta, ¿sí? Y es importante mencionar que, bueno, cuando generalmente, si yo consumo la planta así fresca, cruda, como les digo, que es recién cosechada, sin dejar secar la flor, si mi flor todavía está como en un estadio juvenil, no ha llegado como a una alta maduración, en ese estado los cannabinoides no presentan psicoactividad. Entonces, el cannabis crudo utilizado de esta forma, principalmente, como les digo, como jugos, también es una herramienta para tratar diferentes padecimientos inflamatorios, ¿sí? Entonces, ya saben, podemos incluir también el cannabis crudo en nuestra dieta, y si le metemos además de las florecitas las hojas, podemos beneficiarnos de los flavonoides, además pues otros minerales y ácidos grasos que encontramos pues en esta parte de la planta. Y por último, pues mencionar dentro como en los principios activos, aunque no es propiamente como un principio activo así de la planta, que hay un elemento también muy importante que podemos aprovechar en la planta y que se usa mucho en la industria cosmética más en los últimos años, que es el aceite de hemp o el aceite de cáñamo. Sí, el aceite de hemp o el aceite de cáñamo es el que se obtiene por prensión en frío, o sea, por prensado en frío de las semillas de la planta. Como había mencionado, estas semillas pues siempre han sido utilizadas como fuente de alimento por su contenido de ácidos grasos esenciales, principalmente de la familia de los omega 3 y omega 6, que sabemos que, bueno, básicamente estos ácidos grasos son muy antioxidantes y antiinflamatorios. También destaca su contenido en vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, minerales como fósforo, potasio, magnesio, calcio, hierro, sodio, manganeso, zinc y cobre, y destaca su contenido en proteínas. Se infiere como que es uno de los semillas en el reino vegetal con el más alto contenido
proteico. Pero entonces, bueno, acá estamos viendo, como les estoy contando, como diferentes aprovechamientos que podemos hacer como de las diferentes órganos o estructuras de la planta, ¿no? Pero es importante porque hay mucha confusión cuando usamos el aceite de semillas de cáñamo. Como mencioné, este es un aceite que se obtiene solo por presión en frío de las semillas, ¿no? Pero entonces es importante recalcar que en las semillas no hay cannabinoides, estos elementos que estudiamos al inicio, como THC, CBD, CBG, CBN, etcétera, entre los otros, no están presentes. Encontramos estos elementos que estamos viendo acá, como ácidos grasos omega 13, las vitaminas, los minerales y la proteína, pero no cannabinoides. Esto lo menciono porque vemos por ahí como pues en las redes sociales, Facebook y eso, mucha gente que hace pues cosméticos con este aceite de semilla de cáñamo. De hecho nosotros también lo hacemos, pero la gente pues tal vez por pues, desconocimiento, por desinformación, por ignorancia, luego ofrece estos productos elaborados con el aceite de hemp o de cáñamo como un producto con CBD, ¿sí? Entonces, ojo, es muy importante no caer en esto, no caer en esa desinformación. Sí es muy bueno para la piel porque el omega 3 y el omega 6, como mencioné, son muy antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces viene muy bien para tratamientos de acné, para personas con psoriasis, con rosáceas, como un auxiliar en su rutina de cuidado, ¿no? Como protector cutáneo, como emoliente, pero es por las propiedades que le confieren estos omegas y las vitaminas que tiene, no porque en este aceite encontremos cannabinoides como CBD. Entonces, ojo, nomás un llamado de atención de que no caigamos, por favor, pues como en este error que por querer comercializar nuestros productos, de repente hacemos un champú o lo que sea un bálsamo labial con aceite de semilla de cáñamo y lo queremos vender como un producto con CBD, ¿sí? Cuando no tenemos CBD, si queremos obtener CBD, pues debemos hacer extracciones de las flores de una planta rica en CBD para partir. Eso también es muy importante porque hay mucha gente que hace extracciones de cannabis y todo el mundo cree que extrae CBD, cuando su planta, pues por genética, ni siquiera contiene CBD, o bueno, va a contener porque todas las plantas contienen, pero pueden tener un porcentaje mínimo. Entonces, ahí hay una anotación: si queremos obtener productos de CBD a partir de extracciones de mis plantitas o una planta por ahí que me regalaron, de que conseguí, lo que tengo que garantizar es que mi flor es rica en CBD y eso lo determina la genética de la planta. Entonces, si por genética mi planta no es rica en CBD, yo no tengo cómo obtener CBD. Seguramente estoy obteniendo un aceite rico en THC, que es lo más abundante, pues lo más común, el compuesto más abundante en las plantas. Entonces, ojo, porque, bueno, hago mucho énfasis porque lo vemos mucho por ahí en los grupos de Facebook y esto, que todo el mundo según ya anda vendiendo productos de CBD, pero cuando les empiezas como a cuestionar o a preguntar, pues te das cuenta que en realidad no es CBD. Entonces, pues nosotros por desinformación, pues no podemos caer en esto, ¿no? Ante todo, pues la honestidad a la hora de pues, comercializar lo que estamos pues ofreciendo. Y bueno, como para ir ahondando un poquito más, y ya casi llegando a nuestra parte final, entonces explicarles muy rápidamente por qué la cannabis puede funcionar como para un amplio rango de patologías y por qué tiene como todas estas aplicaciones a nivel tópico, a nivel cosmético. Y bueno, es porque tenemos un sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide está presente en todos los animales, es presente pues en todo el reino vegetal, básicamente presente en todos los animales vertebrados, y lo podemos entender como un sistema de comunicación intercelular, ¿sí? Entonces este sistema regula muchos procesos fisiológicos que tienen que ver desde la gestación, el desarrollo, los procesos cognitivos de memoria, de aprendizaje,
la percepción y regulación del dolor en el cuerpo, reducción de la inflamación, regula el estado de sueño, regula el estado de ánimo, funciones cardiovasculares, gastrointestinales, regula los niveles de temperatura, de azúcar en la sangre, los niveles de pH, etcétera. Entonces, básicamente, pues está involucrado como en todos los procesos fisiológicos, ¿no? Y entonces los diferentes cannabinoides que nosotros podemos aportar a nuestro cuerpo, cuando yo hago, por ejemplo, entonces una extracción de mi planta de cannabis y me tomo el jugo así en crudo, o me tomo unas gotitas, o me pongo un ungüento, una pomada, un champú, un aceite, lo que sea, actúa porque tenemos receptores cannabinoides en la piel. Los receptores son células, son como proteínas que están en la membrana de las células que, digamos, actúan como mensajeros. Entonces, estos diferentes fitocannabinoides que estudiamos al inicio de nuestra charla, como THC, CBD, CBG, CBN, etcétera, entran, por ejemplo, entonces en contacto con los receptores que tenemos en la piel, porque también cabe mencionar que tenemos un sistema endocannabinoide en la piel tenemos receptores cannabinoides CB1, CB2, que son los que ustedes están viendo en este grafiquito como los puntitos azules y verdes. Entonces, esos cannabinoides entran en contacto con esos diferentes receptores cannabinoides y se desencadena una respuesta fisiológica, que esa respuesta fisiológica puede ser, por ejemplo, vamos a mediar la liberación de ciertos neurotransmisores para que disminuya el dolor, o vamos a mediar la liberación de ciertos neurotransmisores para que disminuya la inflamación, o vamos a desencadenar tal proceso bioquímico para que ya no haya tanto prurito, por ejemplo, en una persona que está bajo una crisis de psoriasis. Y más o menos, explicado como de una forma muy general y un poco escueta, así es que funciona pues como estos cannabinoides en la piel. Y bueno, esto más bien es para que ustedes lo tengan presente y el que le interesa pues pueda ahondar, profundizar en esto. Y es que tenemos un sistema endocannabinoide en la piel, y es que en ese sistema endocannabinoide tenemos receptores cannabinoides CB1 y CB2 sobre los cuales los diferentes compuestos de la planta pueden actuar y desencadenar cierta respuesta fisiológica que va a ser pues aliviar o mejorar cierta condición que pues estamos atravesando, ¿sí? Y como había mencionado, pues también tenemos un sistema endocannabinoide en la piel, y pues básicamente ese sistema endocannabinoide en la piel que se encarga de regular la salud de la piel. Entonces, rápidamente tenemos receptores cannabinoide 1 y receptores cannabinoide 2 en diferentes partes de la piel, como son los queratinocitos, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, los melanocitos, fibroblastos, las fibras nerviosas y los adipocitos. Y se sabe que este sistema endocannabinoide entonces está involucrado en diferentes funciones cutáneas, como son la sensación, el crecimiento celular, la supervivencia, la defensa inmune y la tolerancia. En este gráfico, pues ahorita no voy a como ahondar en esto, estos son temas que ya vemos así como más a profundidad pues en nuestros cursos, pero en este gráfico pues nos muestra un poquito cómo es como el esquema de funcionamiento de este sistema endocannabinoide en la piel. Y es que, bueno, por ejemplo acá, como vemos en el circulito verde, producción de endocannabinoides son ácidos grasos que produce nuestro cuerpo de manera natural. O si yo no estuviera produciendo estos ácidos grasos, acá puede entrar algún cannabinoide como el THC, CBD, CBG, y va a activar diferentes cannabinoides. Por ejemplo, va a activar va a activar diferentes receptores, activa los receptores cannabinoides CB1 y CB2 que tenemos en las células inmunes de la piel, y la respuesta va a ser que disminuye la inflamación. Y así, pues, así podríamos ver otros ejemplos.
algún cannabinoide, sea fitocannabinoide o endocannabinoide, que son los que nosotros producimos naturalmente en el cuerpo, activan los receptores CB1 que tenemos en los nervios sensoriales, y la activación de estos receptores CB1 se traduce en una disminución del dolor y disminución de la inflamación, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, bueno, esto nomás es como para que ustedes lo tengan presente, y si alguien pues algún día les pregunta, les cuestiona, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué usar esta crema con CBD o con cannabinoides? ¿Qué diferencia tiene de esta cremita normal? Pues ya podemos explicar, pues porque tenemos un sistema endocannabinoide en la piel y regula tales y tales funciones, y te puedes beneficiar de estos efectos o estas propiedades. Y ahora sí, ya estas dos últimas diapositivas que les voy a presentar, pues ya es como a modo de resumen para ir pues ya concluyendo de las diferentes como aplicaciones cosméticas con los derivados de cannabis. Entonces, en diferentes, eso es como un resumen que se presenta de como de conclusiones de varios estudios, que reúne como las conclusiones de diversos estudios científicos. Obviamente, como siempre, faltan más estudios, faltan más investigaciones, pero bueno, hasta el momento lo que tenemos en un estudio, por ejemplo, con ratones, encontraron que una combinación de THC y beta-cariopileno, recuerden que es uno de los terpenos abundantes también en la planta del cannabis, tenía un efecto antipruriginoso, es decir, para evitar el prurito, como esta comezón, esta picazón que se presenta en algunas condiciones de la piel, por ejemplo, cuando tenemos eczema, alguna dermatitis o psoriasis. También se ha visto que el efecto antipruriginoso lo podemos encontrar con el CBD. También se sabe de diferentes cannabinoides que tienen efecto antisoriático, como CBG, CBN, THC, CBD. Acá se me repitió, perdón, y no me fijé. Cannabinoides compuestos que podemos utilizar por su efecto antiacné y antiseborreico, CBG, CBGV, CBC, THCV, CBD. Hay otros cannabinoides que incluso yo no mencioné porque son como cannabinoides menores que se encuentran pues, como en muy baja proporción en la planta. Y además de estos cannabinoides, tenemos algunos terpenos que también tienen este efecto como antiacné y antiseborreico, como el pineno, terpineol, limoneno, terpineno, humuleno, cariofileno y linalol, entre otros. Y como para conseguir un efecto emoliente y protector cutáneo, entonces podemos hacer uso de diferentes cannabinoides como el THC, CBG, CBGV, CBC, THCV y CBD, CBDV, y terpenos como el valenceno, limoneno, linalol, y acá también entran o retoman importancia algunos flavonoides como la apigenina y el camferol. Y ahora sí llegamos ya a nuestra parte final de las conclusiones, después como de este breve recorrido, pero yo creo conciso, consideraría yo, que hemos hecho pues como sobre estos usos y aplicaciones del cannabis en cosmética. Entonces, pues podemos concluir que los diferentes derivados de la cannabis pues tienen utilidad a nivel tópico, a nivel cosmético, porque nos ayudan en la regulación sebácea, por su capacidad antiinflamatoria, también por su efecto antioxidante, porque ayudan a la conservación de agua de la piel, asimismo a mantener la hidratación de la piel, influyen en los procesos de regeneración y nutrición. Entonces, los diferentes derivados de la cannabis pueden ser útiles para el tratamiento del envejecimiento de la piel, tratar cuestiones donde están involucrados la diferenciación de los queratinocitos, como algunos procesos de cicatrización, por ejemplo, también tratamientos de acné, seborrea, eczema, psoriasis y otras enfermedades inflamatorias de la piel. Y pues mencionar que el uso de los terpenos incrementa la permeabilidad cutánea, y esto lo convierte en un vehículo como de liberación más efectivo
que permiten mejorar la penetración de los cosméticos en la piel. Como el tamaño de molécula de los terpenos es muy pequeño, a diferencia, por ejemplo, de los cannabinoides u otros principios activos, los terpenos sí tienen como esta habilidad de atravesar las diversas capas de la piel, y entonces esto nos permite mejorar la permeabilidad de pues, nuestros productos tópicos. Y pues eso es todo lo que yo tengo para compartirles hoy. Pues muchas gracias a todos los que pues, nos acompañaron. No sé si hay alguna pregunta, comentario, y pues a los que no pudieron estar, pero pues luego pueden ver el video, tienen alguna duda, comentario, pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Bueno, no sé si acá directamente con Paulonia, con Carola, en Cosmética Paulonia, o si no, en nuestras redes sociales, Divinorum Boutique Herbal, tanto Facebook como en Instagram. Y pues también la invitación a quienes quieran profundizar pues en esto de los usos tópicos de la cannabis y la realización, formulación, diferentes extracciones para uso terapéutico y para uso cosmético de cannabis, pues dense una vuelta por nuestras redes sociales, que por ahí tenemos varios cursos que pueden ser pues de interés también para ustedes. Carola, te agradezco muchísimo la invitación, toda tu gestión, por este trabajo enorme que estás haciendo, y pues muchas gracias, quedo atenta. Muchísimas gracias. Antes de despedirte, mira, tenemos 3 o 4 preguntitas, no sé si todavía tengas tiempo para responderlas. Sí, rápidamente. Entonces, si queremos comprar un concentrado para cosmética, ¿cómo podemos asegurarnos que de verdad sea de CBD? Ya, ajá. O sea, respondo acá mismo, ¿no? Porque Sí, si no por se están favor. viendo. Ah, Sí, bueno. sí. Bueno, ustedes a sus proveedores le deben pedir el certificado de análisis del producto, y básicamente es una cromatografía que se abrevia como COA, que es como el certificado of Certified of Analysis, ¿no? Entonces, una cromatografía. Todos los proveedores serios deben tener su materia prima respaldada con esto. Entonces, deben pedir su cromatografía, y en esa cromatografía debe venir desglosado el contenido de cannabinoides, y si se los están vendiendo como un extracto rico en CBD, obviamente el mayor porcentaje de este extracto pues debería ser CBD, ¿sí? Pero entonces pidan su cromatografía. Nosotros en Divinorum también tenemos diferentes extractos de uso cosmético, ¿no? Y bueno, para uso terapéutico tenemos, por ejemplo, un destilado de alta pureza de CBD que va como el 78% de contenido de CBD, para los que les interese también, y se les proporciona su cromatografía al momento pues de la compra, que esto cualquier proveedor lo debería hacer. También nos preguntan que tú, ¿en qué producto recomiendas más el uso de, pues, de CBD? Y sería que si en un jabón o en una crema. ¿Tú en cuál lo recomiendas más? Gracias, sí, eso es muy interesante. Obviamente, pues sí va a depender para lo que queramos, pero siempre voy a preferir una crema, que es un producto de contacto, es decir, que permanece en contacto con la piel durante determinado tiempo, y no un jabón que es un producto de lavado, ¿no? O sea, porque tú con un jabón te lavas, y ¿cuánto tiempo permaneces con el jabón en la piel durante tu baño? 5 o 10 minutos a lo mucho, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí hay que afinar muy bien pues las formulaciones que vayamos a realizar, y yo creo que obviamente como para lavado y eso, yo por ejemplo si hacemos jabones con CBD o con diferentes cannabinoides, pero los recomendamos como auxiliares en el cuidado de la piel, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tenga una psoriasis o una dermatitis, obviamente necesita como ciertos productos especiales para el cuidado de su piel. Y este tipo de productos, como un jabón con CBD, puede ser un auxiliar, más no es que con este jabón yo voy a tratar la psoriasis, no. Si yo le quiero ayudar a dar un tratamiento de psoriasis, daría un aceite de CBD, incluso para administrar vía sublingual, vía tópica, o en su defecto una crema.
Pero pues sí, con esto de los productos de lavado hay que tener cuidado, ¿no? También porque sopesar, pues qué tanto, ¿no? O sea, en realidad qué impacto o qué importancia tiene si es un producto que va a estar tan poco tiempo en contacto con la piel. Pues, en sí, las demás preguntas son en dónde te pueden contactar, que quieren información de tus cursos y ese tipo de mensajes son los que... Ajá, gracias. Les voy a volver a poner la diapositiva de las redes sociales. En Facebook, Divinorum Boutique Herbal, o Instagram, Divinorum Boutique Herbal. Mándenos, por favor, un mensajito ahí y pues con gusto les podemos pues apoyar. Pues, Pau, muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos este espacio. Sé que vas de salida a algo que es bien importante para ti y sé que te refleja en todo lo que tú haces. Pues te agradezco mucho y te deseo que tengas un buen rezo, que te vayas súper bien y que regreses bien renovada, bien conectada, más de lo que ya estás. Muchísimas gracias. Gracias, Carol. Gracias, Carola. Pues gracias a ti por la invitación, por abrir también estos espacios y estos caminos. Y pues ahora sí que todos los caminos para todos los que estamos trabajando pues en esto sean abiertos. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Gracias, gracias, hasta pronto.